Y hermanas, queremos pedirle disculpa a los padres que tienen niños menores de 7 años, porque todavía, perdón, mayores de 7 años, porque todavía lo tenemos en el templo. Ahora, si usted tiene a un hijo menos de 7 años, su hijo o su hija no debería estar acá. Debería estar en el lugar adecuado, que es el ministerio infantil. Así que les animamos, hermanos, que colaboren con el pastor en este caso y los ancianos, que junto con el ministerio infantil hemos aprobado que por ahora nuestros niños solo deben de estar a partir de 7 años con nosotros acá. Y espero que pronto, a más tardar el mes de agosto, todos los niños van al ministerio infantil. Se está trabajando para eso, así que le pedimos su entendimiento y su comprensión. A los más pequeños, por lo menos esperamos que ellos disfruten la adoración. Y espero que siempre la predicación, de alguna manera, los papás le vayan traduciendo, le vayan compartiendo, le vayan explicando algunas cosas que quizás ellos no entienden. Los niños son extremadamente importantes para el Señor. Y si son importantes para el Señor, son importantes para la iglesia de Cristo. Entonces queremos que ellos también entiendan un poco de lo que estamos predicando. Bueno, vamos a segunda de Pedro. Esta carta va a ser bien accidentada, la predicación, porque el domingo tenemos a Frank con nosotros y él va a predicar. Y el siguiente domingo tenemos a Joaquín Vargas que va a predicar. Y después de eso es el Día de los Padres. Entonces no sé, como que estamos en aprieto. Y en julio, José Ramón va a predicar todo el mes, los 5 semanas, 5 mensajes. El pastor José Ramón Rodríguez va a estar invitado. ¿Recuerdan el año pasado? Él ha aceptado volver a estar un mes con nosotros para darle descanso a un servidor y a los predicadores de la iglesia. Así que segunda de Pedro va a estar bien accidentada. Yo no sé todavía cuándo vamos a terminar. Y eso es más difícil porque creo que nos cuesta recordar. Y de hecho de eso trata el mensaje de esta mañana. De todos modos voy a invitarle que busquen, no va a estar en la pantalla, así que búsquelo en su Biblia. Segunda de Pedro 1, y voy a leer del 5 al 11 como introducción, porque voy a predicar del 12 al 21, el resto del capítulo. Así que búsquelo por favor, y yo solo voy a leer en la nueva versión internacional, en la Biblia nueva versión internacional. Versículo 5 dice: precisamente por eso, esfuércense, y es un verbo que tiene mucha fuerza ahí, así que esforzarse con mucha fuerza. Esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, aquí aparece el verbo otra vez: esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa parte ya yo la prediqué. Entonces pueden escuchar el audio en el canal de YouTube. Pueden buscar inclusive el material de grupo pequeño que se preparó para estudiar esa parte en la semana. Ahora escuchen el versículo 12. Por eso. Entonces la pregunta es, ¿qué significa por eso? Por todo lo que acabo de leer. O sea que quise leerlo porque la conexión es importante. Por eso, porque hay que esforzarse, porque tenemos que vivir bajo el conocimiento de Cristo. Y si nosotros hacemos todo eso, vamos a ser productivos. De lo contrario, inútiles, todo eso. Por eso, siempre les recordaré estas cosas. Qué interesante.
sea, para mí este pasaje tiene una aplicación pastoral práctica. O sea, tiene una aplicación muy práctica para la vida de un cristiano, de una comunidad, de creyentes, de una iglesia. Porque el tema que siempre un pastor, y en mi caso es así, vivo cuestionando, ok, ¿para qué predicamos tanto? Es necesario, pero ¿cuánto recordamos de lo que predicamos? Hágase usted la pregunta también. ¿Cuánto recordamos? Por eso él dice, por eso siempre le recordaré estas cosas, todo lo que acabamos de ver o de leer, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. O sea, mire que le está dando por hecho que ellos están afianzados. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré. Aparece otra vez el esforzarse del versículo 5, el esforzarse del versículo 10. Aparece acá también, en el 15. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Señor, te pedimos que así como tú inspiraste a Pedro y todas las escrituras, incluyendo las escrituras proféticas, en esta mañana tú nos dé la sabiduría necesaria, el entendimiento para nosotros entenderla y luego aplicarla, y que podamos recibir esta amonestación de Pedro, de su recordatorio como una práctica pastoral importante, adecuada, buena, prudente en la iglesia. El recordarnos unos a otros y el tener que recordarnos aún las escrituras a través de las enseñanzas y la predicación. Que podamos ver, por ejemplo, primero principio como una parte aplicativa de este mensaje. El recordar, el volver a los rudimentos de la fe como una práctica necesaria para mantener el alma y el espíritu y mi vida espiritual balanceada y conectada directamente contigo, Señor. Espíritu Santo, háblanos para tomar un par de principios de estos pasajes en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Los primeros versículos del 12 al 15, yo le he llamado el testamento de Pedro. Parece que Pedro, no solamente él quiere dar un testimonio de la realidad, de las cosas que él está viviendo, sino que luego hay un testimonio de los profetas, y es la parte que sigue. Entonces, del 12 al 15, lo que está tratando el pasaje acá, Pedro, es de hacernos recordar que nosotros como creyentes tenemos un fundamento en el conocimiento de Cristo.
O sea que si nosotros conocemos a Cristo profundamente y nos esforzamos en mantenernos conectados a ese conocimiento, entonces nosotros tendremos un tremendo fundamento en la fe. Voy a leer de nuevo esos versículos 12, 13, 14 y 15. Por eso siempre les recordaré estas cosas. Parece que el recordar, esa palabra, yo no sé cómo viene eso a los oídos, pero ¿qué pasa cuando alguien nos vive recordando algo? ¿Cómo se siente? Es porque es algo importante, eso me gusta. Ahora, ¿cómo reaccionamos? Por lo general, molesto. Pero ven acá, ¿y por qué tú vuelves a decirme lo mismo? Especialmente los hijos con sus papás. Especialmente los adolescentes. Ya, no me lo diga otra vez, por favor. Pero si te lo decimos, ¿por qué será? Porque dice Sori, es importante y porque no lo estás haciendo. Si un chico, un adolescente, un joven o un cristiano es bien estudioso de la palabra, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo le va a estar redarguyendo sobre eso? No. O su papá le va a estar diciendo, tienes que estudiar, pero papi, tú me ves estudiando todo el tiempo. No, posiblemente papá no va a llamar la atención, no le va a recordar lo que hace, sino lo que no hacemos. Es decir, que el recordatorio aquí es importantísimo. Y no solamente Pedro, les voy a leer un par de pasajes de otros escritores bíblicos. Por ejemplo, Juan. Y si quieren anoten por ahí en algún lugar. Juan 14, 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Recordar, un recordatorio. El autor de Hechos, Lucas, dice en Hechos 20:31. Así que estén alerta. Es casi la palabra de Pedro acá. Recuerden que día y noche, es Pablo que está hablando, pero es casi con las palabras de Pedro. Durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Amonestar, recordar, enseñar, para que lo pongamos en práctica. Luego Pablo, escribiendo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 14, dice, no deje de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Entonces dice, recuérdale, no deje de recordarles. Escribiendo Pablo a Tito en el capítulo 3, 1 dice, recuérdales, es el mismo verbo siempre, a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno. Y Judas, que es la carta que termina antes de Apocalipsis, un solo capítulo, pero en el versículo 5 dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, peor aún, es como Pedro aquí, yo sé que ustedes lo saben, ahora dice, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. Qué bofetada. Entonces lo que puedo mirar es que recordar, la palabra recordar, el verbo recordar es muy importante. Ahora, ¿qué es recordar? No es un simple hecho de ejercicio mental. Ok, por favor, porque ahora podemos usar, y yo dejé mi celular ahí debajo, pero podemos usar el celular para grabar. Por favor, cuando llegue al supermercado tengo que comprar azúcar, leche, arroz, habichuela, carne, yogur. Ese no es el recordar que Pedro está diciendo. Ese no es la implicación del verbo y de la acción recordar que los escritores bíblicos los autores bíblicos están diciendo. Es decir, que recordar es mucho más que no olvidar solamente. Es poder hacer un ejercicio volitivo y práctico. ¿Qué significa volitivo? De la voluntad. Es que yo decido voluntariamente hacer algo por lo cual no lo voy a olvidar. Voy a poner un ejemplo.
¿quiénes de nosotros recuerda que Cristo murió en la cruz? Levanten la mano. Todos. Todo creyente recuerda eso. No se le olvida a nadie, ¿verdad que no? Ahora, ¿qué significaría recordar? ¿Quiénes de nosotros vive día por día a la luz de que Cristo murió en la cruz por nosotros? Levanta la mano. Y lo que significa eso, vivir a la luz de que Cristo murió en la cruz. Eso es recordar que Cristo murió en la cruz. Es decir que cuando Pedro dice, lo voy a leer de nuevo, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan. O sea que ustedes saben y yo sé que Cristo murió en la cruz. Pero ¿qué implica recordarla? Dice, y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Esa palabra se podía traducir como confirmados. O sea, Pedro está escribiendo a una iglesia muy sólida. Si yo comparo estas iglesias con Corintios, estamos hablando de una iglesia madura versus Corintios, una iglesia carnal, inmadura. Tan inmadura que no sabía manejarse con los dones. Aquí dice que estaban afianzados en la fe. Era una iglesia establecida, o iglesias, porque parece que eran muchas en esa área del Asia Menor. Pero ellos estaban dejando de poner en práctica los resultados de lo que ellos decían que creían. En otras palabras, hermanos míos, lo que Pedro está diciendo, déjame ver lo que tú predicas. Déjame ver lo que tú dices que tú eres. Déjame ver el bla, bla, bla que tú hablas con tu práctica, con tu caminar. Que tu fe pueda ser pública. Va más allá de decir yo creo en Cristo, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Pero tú vives haciendo las cosas que no dicen que tú crees en Cristo. Lo que tú haces es diferente. Por eso él dice, ellos están afianzados en la verdad que ahora tienen. Entonces dice el versículo 13, además considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras yo viva en esta habitación pasajera, mientras esté en el cuerpo. Dice que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Pedro, de hecho, cuando introdujimos la carta, dijimos que él estaba en Roma. Pablo está también paralelamente en Roma. Pablo está preso en Roma. Pedro no está preso, pero va a morir en Roma posiblemente un meses o años después. Él sabía ya que iba a morir. De alguna manera ya él tenía confirmación de eso. Entonces dice, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, después de mi muerte, ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Entonces, hermanos, si alguien le recuerda a ustedes las cosas, denle gloria a Dios, denle gracias a Dios. No se moleste, yo sé que a veces eso causa molestia. La respuesta mía particular es, si me molesto casi de una vez, casi instantáneamente, yo creo que viene del Espíritu Santo, es sentirme mal. Mal por la respuesta, mal porque manifesté una molestia, porque alguien me llamó la atención. Entonces, después de esa respuesta, viene la parte introspectiva más profunda. Señor, ¿qué voy a hacer? Si alguien me está molestando, si alguien me está recordando, ¿cómo usted se siente que un compañero de trabajo le dice, ¿y tú no eres cristiano? ¿Qué le parece? ¿Cómo usted se siente cuando alguien le dice así? ¿Y tú no eres cristiano? ¿Ah? ¿Cómo nos sentimos? ¿Y tú no eres casado? ¿Cómo es? O sea que yo sé que causa ese malestar. Y Pedro lo sabe. Por eso es que le está insistiendo. También me esforzaré y lo debo de hacer. Estoy compelido a hacer esto.
Es decir, que por favor entiendan. Y aun cuando yo me vaya, yo quisiera que lo que estoy diciendo lo recuerden todavía. Ahora usted no sé si se hace la pregunta, ¿por qué esta insistencia de Pedro? Si usted no lo ha leído todavía, el capítulo 2 nos da la razón. Nada más para que ustedes vayan entendiendo, porque no lo voy a predicar ni el domingo, ni el otro. Entonces, ya les dije que van a haber predicadores importados que Dios nos va a enviar. A Fran el domingo, Joaquín el 18. De hecho, el 18 tendremos un culto por primera vez en este lugar de la iglesia Centro Cristiano Bendición. Nosotros somos una congregación. Vienen todas las congregaciones de la ciudad y representantes de Jarabacoa y de Constanza para el culto del domingo 18. No vamos a caber acá, porque somos 1000 y pico de hermanos y aquí caben 500 y algo. ¿Cómo van a hacer? Algunos del interior no van a venir todos. Y segundo, nosotros nos quedaremos parados si es necesario. ¿Dicen amén, hermano? Claro, si vienen las demás congregaciones y somos los anfitriones, el café se acabó, se lo damos a ellos, el que quede. Las sillas no alcanzan, les sentamos a ellos. No sé si me siguen. Primera vez en este lugar vamos a tener un servicio el domingo 18. Y Joaquín Vargas va a predicar ese domingo. Él va a venir a Estados Unidos para predicarnos a nosotros y hablarnos un poco de su ministerio actual. Entonces estamos acá, esforzarnos. Ese esforzarnos nos llama la atención de nuevo porque no estamos hablando a una iglesita que tiene conflicto, que no conoce la palabra, sino a una iglesia que ya era madura, que estaba viviendo la fe en su plenitud. Y eso es lo que Pedro hace. Entonces continúan los 16 al 18 hablando de unos testigos del cual es parte, porque de aquí cambia el lenguaje, cambia de singular a plural. Ya comienza entonces a hablarse en sentido plural. Veamos el 16. Cuando le dimos plural a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo, le dimos. Pedro se involucra. ¿Quién más? Miren el texto, por favor. En todo su poder. No estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Perdón, yo le dije el capítulo 3, no lo llevé. Y ahora hay que llevarlo al 3. Veamos el 3 para que vean. Perdón, el 2. En el pueblo judío hubo falsos profetas. ¿Hubo qué? Esa es la clave. Y también entre ustedes habrá falsos maestros. Ya, lo paro ahí. Por eso es la importancia de Pedro de que tienen que recordar el evangelio, la palabra verdadera. No los cuentos, hermanos, que un montón de iglesias hoy día están contando. Por eso es que es tan importante esta carta. Y yo lo voy a dejar nada más, usted tiene que investigarlo. ¿Cómo? Con esta palabra. ¿Usted quiere saber si lo que usted oye en la televisión es verdad? Tome la palabra. Ahora le anticipo. Un altísimo por ciento no es verdad. Si usted no visita hoy, quizás se va a asustar con esto. No. ¿Usted quiere saber cuál es la verdad? Comience a estudiar la Biblia. De la iglesia, hermano mío. Si usted quiere saber cuál es la verdad, aunque usted tenga 60 años en el evangelio, venga el domingo a primero principio. Que comenzamos el domingo. Es que yo me gradué en la Sorbona de París, de un PhD en teología. Venga el domingo a primero principio. No importa, es más, mientras más maduros en la fe, es que más lo necesitamos. Para que usted nos ayude con un montón de hermanos, casi 100 hermanos que están llegando nuevos, que necesitan maestros que le enseñen con la verdad y lo pongan en práctica con su vida. Es decir, que mientras más preparado, mejor. Ahora tenemos que pasar por el filtro de aprender a usar la metodología que a veces no la sabemos usar, aunque tengamos mucho conocimiento. Entonces, ese es el camino, es estudiar la palabra, porque el capítulo 2 nos va a dar muy fuerte a todos nosotros. Es decir, que en el versículo 16 comienza diciendo, cuando le dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder.
No estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. O sea que es posible que haya alguien que predique sutiles cuentos supersticiosos, ¿sí o no? Si Pedro está diciendo que eso no fue lo que él hizo, o lo que ellos hicieron, es porque puede ser posible. De hecho, eso es lo que va a decir después en el capítulo 2 y el 3. Es decir, que eso no fue lo que él hizo, dice, sino dando testimonio de su grandeza, de la grandeza de Jesucristo. No de la grandeza de un querubín, apóstol, no sé qué, o de esas cosas que se están hablando hoy día, sino de la grandeza de Jesucristo. Y mientras Cristo es grande, toda la tierra tiene que ser pequeña. No importa quién sea. No importa quién sea. Desde los presidentes hasta los gobernantes de las naciones, hasta los pastores y apóstoles, no sé cuántas cosas más que hoy día se ha creado. Tiene que ser pequeño, porque Cristo es el único grande. Su grandeza y su poder solo le pertenecen a Él. Nosotros, tan innecesario, que en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos. Y se acabó. Y sigue diciendo el texto, que vimos con nuestros propios ojos. Entonces el siguiente versículo lo explica. ¿De qué está hablando? Porque no fue del nacimiento de Cristo, su primera venida. Está hablando de su segunda venida, que todavía no ha acontecido, pero que fue lo que vieron. Entonces aquí viene. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado. Entonces es obligatorio en este momento acudir a ese pasaje o a ese episodio, porque entonces estaríamos hablando muchas cosas y se quedaría en el aire. Así que yo los voy a invitar que busquen su Biblia, por favor, en Mateo 17. Está en los tres, en todos los evangelios. Pero Mateo 17. 6 días después, Jesús tomó consigo ¿a quién? Ahí está, él habla en plural porque él estaba. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bien que estemos aquí. Si quieres, levantaré 3 albergues. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que les envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros aterrorizados. Pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista, no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó, no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Ok, amados míos, hago unas preguntas que tenemos que hacer. ¿Pedro estaba aquí, sí o no? ¿Cierto? ¿Es el mismo Pedro del final de los evangelios que traiciona a Jesús? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que cuando Pedro dice, no olviden, quiero volver a recordarle, porque sé que aún yo presente, y más cuando me vaya, van a venir espíritus diabólicos, falsos maestros, y lo van a tratar de confundir? Porque si a Pedro se le olvidó
Imagínense más a nosotros. O sea, si tú eres partícipe de una resurrección o de una transfiguración como la que pasó allí, ver a Moisés, ver a Elías cara a cara, verlo hablando con Jesús y de repente todo eso que pasó allá arriba, unos meses después, no, yo no ando con Jesús, no, ese no soy yo, eso no es verdad. Y lo negó 3 veces. Si a Pedro se le olvidó, imagínense a usted, se aparece ahora un hermanito de esos disfrazados que le quiere dar a ustedes un par de millones de dólares de sus ganancias, solo para que la iglesia lo lave. ¿Qué le parece? Eso no acontece. No, en este país hay más de 12 casos que la DGI está siguiendo. Se lo digo porque me investigaron a mí. Porque a mí me llamaron. Porque yo cambio un par de miles de dólares mensuales porque le envían a los pastores que son plantadores de iglesia, pero viene a mi nombre. Y porque vino un misionero, recuerden, hace 3 años, y ese misionero cambió más de $10,000. Por eso me llamaron y ¿saben lo que me dijeron? Lo que pasa es que en este momento hay 2 iglesias que están siendo sometidas por lavar dinero. ¿Qué? Tengo que recordarle la verdad, dice Pedro, porque si no se dan cuenta, ustedes van a caer, ustedes van a seguir falsas enseñanzas. Entonces, hermano mío, al pastor no lo van a confundir, no es a usted que no tienen que confundir. Porque el problema no es con el pastor, es con toda la iglesia. Usted, el pastor, está preocupado, los ancianos estamos preocupados para que no nos confundamos ninguno, ni sus hijos. Enséñele la palabra a sus hijos para que no lo confundan ni en la escuela ni en la universidad, porque la palabra le va a revelar la verdad. Entonces, por eso es que Pedro está preocupado, porque él lo vivió. Él lo vivió. Él sabe que eso nos puede pasar. Y por eso dice, aún después que yo me muera, yo quiero que ustedes recuerden esto. ¿Y qué es lo que quiere que recuerden? Vamos a seguir leyendo el pasaje 17. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre. Cuando de la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Y dice el evangelista, escúchenlo, escúchenlo. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y ya mencioné lo del poder y esas cosas, así que pasamos al último párrafo. El testimonio de las escrituras. Miren cómo Pedro primero habla a él, luego habla en plural de Juan, de Jacobo y de él como testigo, y ahora va a usar las escrituras. Esto ha venido, dice el texto, a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. En otras palabras, hermano, las escrituras, y va a hablar aparentemente o está haciendo referencia al Antiguo Testamento. A Moisés, dicen en muchos, Pablo y otros escritores, Moisés y los profetas. Moisés y los profetas. Hablando de todos esos libros históricos bíblicos de Moisés, los primeros 5 y luego la parte profética. Ante todo, dice, tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie. Entonces déjenme hacer un paréntesis acá. Cree en nuestra iglesia el liderazgo pastoral de todas nuestras congregaciones y ahora los ancianos que están en entrenamiento en que la profecía, de que se pueden haber profecías, sí. Ahora, si buscáramos Hebreos, y yo solo voy a leer, yo le voy a decir en qué profecía hay que deberíamos creer. No porque Félix se le antojó esa cosa, o Eduardo en las caobas, o Dalisa allá en Villas Agrícolas. Miren lo que dice Hebreos 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras
habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y ahí sigue hablando de Jesús. Entonces el problema con las profecías de hoy es que por lo general son palabras de hombres y de mujeres. Y que con frecuencia van en contra de lo que Jesús dijo, o sea, del Evangelio. Entonces, peor. Ahora, la profecía segura y práctica es la que los profetas que se registraron en la Biblia, o sea, Antiguo Testamento, dijeron, y la del Nuevo Testamento que están en las Escrituras. Yo no tengo todavía tantos años, ni alcanzaré a poder practicar y vivir toda la palabra como escritura profética de Dios en mi vida aquí en la tierra. No será posible. ¿Para qué estar anhelando otras cosas? ¿Por qué no podemos vivir esto que está acá? ¿Por qué no podemos aferrarnos a esta palabra profética que está en la Biblia y vivir eso, hermano? Entonces, cuando hablamos de profecías en Pedro, y regreso allá, está hablando de eso, y por eso es el llamado de atención cuando dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura, Dios me dijo que te dijera que tú te vas a casar con una americana, no, con una gringa. Hermano, eso no hay que analizarlo, eso no es palabra de Dios. Si yo te lo dijo, amén, díselo al hermano, a la hermana, gloria a Dios, aleluya. Pero mira lo que dice el texto. Ninguna profecía de la Escritura. Es ahí que tenemos que ser expertos en descubrir, en conocer e interpretar lo que la Escritura dice. Dice, surge de la interpretación particular de nadie. Entonces, si alguien se le acerca y le dice, Dios me dijo que te dijera, y usa un pasaje de las Escrituras, como aquel que está en los evangelios, ve y haz tú lo mismo. Y eso está después de que Judas se ahorcó. Ese hermano lo que está es hablando pamplinas, porque no está interpretando la Biblia. Entonces, si Dios dijo en su palabra, no puede haber 1, 2, 3, 5, 10 interpretaciones distintas. Es una sola interpretación. ¿Cuál? La que el autor tenía en mente, y para eso tenemos nosotros que trabajar la interpretación, para saber qué es lo que Pablo, Pedro, Lucas, Juan quiso decir en ese pasaje a la luz de su propósito de la Escritura. Entonces ahí es que nosotros decimos, primero principio, 4 libros, 4 más, 5 más, y seguimos. Ay, yo no quiero ser pastor. No te estamos diciendo que sea pastor, es que sea un creyente maduro que estudie la palabra. Díganlo más fuerte, hermano. Si alguien que está a la par suya no está en primero principio, dele un abrazo, dele un beso en nombre de los ancianos y dígale, el domingo invitamos a que te inscriba hoy, el domingo iniciamos. Si usted no sabe quién es, pregúntele, ¿estás en primero principio? Con amor, con amor. Ok, termino versículo 21, dice el texto. Porque, la razón del 20, porque la Escritura no ha tenido su origen en voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Hermano, yo estoy muy abierto, inclusive que me den profecía. Los ancianos lo vamos a investigar, lo vamos a recibir, la vamos a anotar. Pero lo que no hemos hecho todavía es escribir un protocolo de qué haremos si no se cumple. El Antiguo Testamento te lo da. Casi siempre le volaban el cocote por un falso profeta.
Entonces yo no sé qué vamos a hacer nosotros, pero si tienen profecía, vengan, denos, hermano. Que no sean alucinaciones suyas. Y yo hablo con propiedad, porque ya pasé por esa experiencia. Profetas que alucinaban. ¿Y cómo se puede alucinar? Tomar medicamentos, inclusive recetados. Y cada vez que se enchuchaba el medicamento, alucinaba. Y después de un lindo ministerio de meses precioso, cuando descubrimos la verdad, porque ella lo confesó, esa persona lo confesó, y no hablamos de esta iglesia para nada. Entonces, ¿qué pasó? Y ella dice, es verdad, después, pero por Dios, ¿por qué dice que está hablando en nombre de Dios? Entonces eso daña todo. Cuando entramos sin integridad a decir que Dios me dio un ministerio, un don, y que estoy hablando en nombre de Dios, y esa es la preocupación de Pedro. Pedro está muy preocupado por eso, porque él dice, no hay interpretación privada de las escrituras. La interpretación de las escrituras es pública, es universal, es para todos. No, porque el texto dice, y yo tomo para mí esto que está en el texto. ¿Está bien? Pero eso no es la palabra de Dios. Tú estás tomando lo que tú quieres, lo que te aplica en ese momento, especialmente cuando tú tienes necesidad. Hermano, ¿quién que tenga necesidades económicas no quiere tomar un texto que diga algo económico? ¿Qué mujer que está acá soltera de más de 30 años y hay un texto que de repente alguien lo manipula y dice, mira, yo te estoy prometiendo un marido para el mes que viene? ¿Y qué va a hacer esa hermana? Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo voy a ayunar desde hoy, hermano. Porque la necesidad nuestra se abre espacio ante la palabra manipuladora de hombres y mujeres que engañan con la palabra. Que engañan con la palabra. Y nosotros queremos que nosotros podamos no depender del pastor, no depender de los ancianos, ni siquiera depender de tu marido, si eres mujer. O si eres hombre, depender de lo que dice tu esposa, porque ella es más espiritual que tú. No, tú debes ser espiritual también. Hombre de esta iglesia, Dios te llama a que tú seas cabeza de tu casa. No manda más, cabeza. ¿Sabe cómo se es cabeza? Siendo cabeza espiritual. No es siendo hombre nada más, siendo cabeza espiritual de tus hijos, de tu esposa. Aunque nos duela o aunque nos cuesta, no ha sido fácil para mí. Hermano, qué rico es llegar a la casa, subir los pies en un sofá y comenzar a pedir. O quedarte en tu casa y la mujer que trabaje. Estamos en la liberación femenina. Vete, mujer, haz todo, produce mucho dinero y tráemelo a la casa. Qué bueno es eso. Porque nos justificamos de cualquier cosa. Pero la palabra nos lleva a nosotros a ser cabeza, a tener autoridad espiritual, a vivir conforme a lo que Pedro está diciendo y lo que hemos escuchado. Richard y Susana, ¿cuántos años en el Evangelio? Tú has escuchado 27 años el Evangelio, la palabra. Se te ha olvidado 26 y medio, ¿verdad? Yo tengo como 30 y se me olvida la única manera, y por eso estamos insistiendo y vamos en la orientación del domingo a dar un currículum de primero principio a los que se inscriban, porque voy a estar ahí enseñando, porque esto implica que vamos a enseñar. Primero principio no es recibir, parte del currículo es que tú tienes que enseñar, porque aprendemos enseñando. Yo no sé enseñar, no te preocupes que te vamos a enseñar. Tranquilo, tranquila. Porque tú aprendes cuando tú dices, bien, yo no sé lo que voy a sacar de acá, pero estoy dispuesto a dedicarme por 2 meses, 4 meses, 1 año, 2 años, a estudiar este libro de la Biblia. Para apropiarme de su verdad. Y si tú haces eso, y Cristo no viene por ahora, y tú duras 20 años más, tú lo puedes hacer con 20 libros de la Biblia. Y si nada más son 6 meses, lo puedes hacer con 40 libros de la Biblia. Ay, pastor, eso que usted que es pastor. Y esa es la maldición más grande que podía haber en la iglesia de hoy día. Vamos a preguntarle al pastor.
vamos a dejar que el pastor, vamos a dejar, hermano, el sacerdocio del creyente no es una pamplina, es una realidad. Todos los creyentes deben ser expertos en la Biblia, en la palabra. Por eso es que Pedro lo dice. Y la verdad que ya me he adelantado a estudiar toda la carta, y cuando yo leo ese capítulo 2, da deseo de vomitar. Pero ¿y qué si eso es una realidad también hoy? ¿Y qué si usted comienza de repente a oír lo que está pasando alrededor nuestro y dice, wow, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que la iglesia está cayendo en eso? Cantando canciones del mundo, haciendo payasada en los servicios como que fuéramos el Chavo del 8 o no sé qué. Y yo no estoy en contra del arte, ustedes saben que me fascina esa cosa y hacer, pero ¿dónde está la palabra? ¿Qué herramienta bíblica yo tengo para decir que eso es bíblico? O sea que la iglesia está haciendo más del mundo que el mundo ser iglesia. Y Pedro está preocupado por eso. Y en el momento oportuno, ojalá que todo, y ese es mi llamado, todos ustedes estén ese domingo, como cada domingo en la iglesia, y veamos el capítulo 2. Lo vamos a ver completo. Voy a ver qué dinámica utilizo porque es un párrafo largo, es largo. ¿Qué hacemos para que nosotros participemos todo ese domingo? O que antes lo lean, vamos a ver cómo le hacemos saber y que vengamos como inquietos por estudiar todo eso o ya medio estudiado, y aquí damos los principios aplicativos de ese pasaje, porque ese pasaje tenemos que abrir los ojos el día de hoy. Pero es a la luz lo que acabamos de ver, porque es una carta, no podemos pararnos. Lamentablemente, por asuntos de logística del programa de estos meses, no voy a predicarlo uno seguido del otro. Pero yo no tengo problema de volver a recordarle, y si ustedes hacen el ejercicio conmigo, le podemos sacar provecho. Amén, hermanos. Cierren sus ojos si son amables, por favor. Les voy a invitar a que pensemos un poquito mientras los ancianos vienen por acá para nosotros prepararnos para la cena del Señor, y también los músicos vienen para acompañarnos. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a meditar un poquito sobre lo que hemos escuchado. ¿Cuán firmes estamos en la palabra? ¿Qué tanta atención le estamos prestando a la palabra?